Me acompañan en la mesa dos de mis compañeras, de mis antiguas compañeras, Ana Rosa García y Beatriz Mayans. Ambas trabajan en el Departamento de Estudios Físicos y nos van a hablar de qué labor llevan a cabo dentro de esta área para descubrir estos falsos. La intervención, que va a ser conjunta, lleva por título «Verdad o atrevimiento de falsos históricos». Voy a leer un currículum de ambas para que veáis lo completo que es. Por una parte, Ana Rosa, que la tengo aquí, es licenciada en Historia del Arte, graduada en Comunicación Audiovisual, máster en Formación de Profesorado y máster en Diagnóstico de Estado de Conservación de Patrimonio Histórico. Se incorpora en el año 2011 al Instituto de Patrimonio Cultural de España y desde entonces está vinculada a esta área que os comentaba de estudios físicos. En esta área ha desarrollado importantes proyectos de investigación, además de participar en otros proyectos de captación, procesado y tratamiento digital y estudio de imágenes obtenidas en los distintos rangos del espectro electromagnético, visible, ultravioleta, infrarrojo y rayos X. Interviene también en la elaboración y redacción de publicaciones, de informes y proyectos de investigación. También ha elaborado diversos documentos audiovisuales de actuaciones relacionadas con la toma de imágenes para documentación y difusión. Por otro lado, Beatriz es titulada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Escuela de Madrid, con especialidad en pintura y operadora de instalaciones radioactivas. En julio del 2014 se incorpora a este Departamento de Estudios Físicos, dentro del área de investigación y formación. Es operadora de instalaciones radiactivas del centro, donde tiene la oportunidad de ampliar sus conocimientos en radiografiado de bienes culturales, gracias a las enseñanzas de nuestro apreciado compañero Tomás Antelo, recientemente jubilado en el 2019. Está especializada en radiografía y colabora en la ampliación de otras técnicas de imagen en distintos rasgos de espectro electromagnético, al igual que Ana, de infrarrojo, visible o ultravioleta. Ha participado, al igual que el resto de compañeros del área de investigación y formación, en publicaciones técnicas y en distintos proyectos de investigación. Antes de darle paso a su seguramente apasionante intervención, tengo que decir que este módulo va a estar moderado por la jefa de área de investigación y formación, María Martín Gil, que será la que dirija el debate y el turno de preguntas. Para quien no conozcáis a María, María es licenciada y doctora en Ciencias Químicas. Cuando queráis, la intervención es vuestra. Gracias, María José. Creo que hay que buscarla. Sí, abriéndola. Bueno, muchas gracias, María José. Gracias también a Andrés por la invitación para participar en este interesante seminario. Y bueno, vamos a empezar. Antes de adentrarnos en la exposición de nuestra ponencia, que nos gustaría dejar claro una serie de reflexiones, sobre todo en torno a cómo se inician este tipo de trabajos, este tipo de investigaciones. Muchas veces se dan de forma fortuita cuando los museos nos solicitan el estudio previo que se hace a las obras que vienen a ser restauradas y nos encontramos con que tiene algo llamativo, algo que hay que profundizar y algo que hay que estudiar más. A veces también son los propios museos que sospechan que sus obras tienen, hay dudas sobre lo que pueden tener las piezas y también solicitan ese estudio. Y otras muchas veces estamos últimamente inmiscuidos en procesos judiciales para los que también nos piden valoración. ¿Y qué implica entrar en este tipo de estudios? Pues más allá de la idea atractiva de lo que pueda ser como una investigación detectivesca o algo parecido, sí que lo que queríamos dejar claro es que sobre todo implica una responsabilidad, en la que además participan muchos departamentos y los tiempos muchas veces se dilatan para llegar a resultados consensuados y resultados con una respuesta unánime. Aquí tenemos la metodología, un esquema de la metodología que normalmente seguimos en el instituto a la hora de abordar cualquier pieza que entra.
primero se le da un número de intervención a través del Sistema Integral de Gestión de Intervenciones. Con ese número, esa pieza va a ir por los distintos departamentos. Además, se asigna un conservador restaurador, que va a ser la persona encargada de seguir a la pieza en todo momento, tanto lo que es en el embalaje, en el lugar de origen, como el desembalaje en la sede del IPCE. Y además va a valorar en todo momento cómo está esa pieza, cómo está conservada. A continuación entran nuestros compañeros del Departamento de Conservación Preventiva, que van a ubicar la pieza en el lugar más adecuado, bien en el almacén, en la sala de cuarentena, en la sala que sea precisa, pero siempre controlando la humedad y la temperatura adecuadas a la pieza. Después ya entramos con los estudios de imagen, que es nuestro departamento, como nos ha presentado María José. Se trata de estudios de técnicas que aplicamos, técnicas de imagen, que no requieren de toma de muestra, que es la característica fundamental, y iremos contando a lo largo de la presentación. Y a continuación ya entrarían nuestros compañeros de caracterización de materiales. Primero se utilizan técnicas que no requieren de toma de muestra, como la fluorescencia de rayos X, y después se toman micromuestras, siempre dejar claro que son micromuestras, en las que se aplican técnicas con microscopio óptico, microscopio electrónico de barrido, difracción de rayos X, entre otras muchas. Sí que hay que comentar que normalmente se hacen continuas reuniones entre los departamentos para mostrar los resultados que vamos obteniendo con cada imagen y con cada técnica aplicada de caracterización de materiales, pues para poder consensuar y llegar a resultados que realmente den respuesta a lo que nos están preguntando. Y centrándonos un poquito en la parte que nos toca, los estudios físicos, los estudios de imagen, trabajamos en distintos rangos del espectro electromagnético, de forma que tenemos por un lado la fotografía visible, con la que vamos a obtener documentación e imágenes del aspecto más superficial. Es importante un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta, y es no vale con la imagen del anverso y el reverso. Muchas veces el estudio de todos los ángulos, todos los rincones de la pieza es importante luego a la hora de valorar. Por otro lado, tenemos la fotografía de fluorescencia inducida por radiación ultravioleta, con la que vamos a conseguir imágenes y documentación de la parte más superficial, barnices, recubrimientos, repintes, retoques. En el rango del infrarrojo tendríamos la fotografía y la reflectografía infrarroja, para avanzar un poquito más en el estudio y llegar sobre la capa de preparación a un posible dibujo subyacente, que también nos va a dar una información muy importante. Y, por último, la radiografía, con la que conseguimos una visión global de todos los estratos del interior de la pieza. Estamos desarrollando, practicando también una técnica más, la espectroscopía de imagen en el infrarrojo cercano, para detectar la presencia de yeso en las preparaciones y también algunos pigmentos. Hemos preparado unos pocos casos en los que mostrar cómo aplicamos estas técnicas. Y vamos a comenzar con uno. Bueno, lo que tienen en común los casos que hemos preparado es que en todos los casos, un primer golpe de vista, vemos una pieza original, sin nada sospechoso, por decirlo así, y según nos adentramos en la aplicación de las técnicas, pues vamos a ver que no es oro todo lo que reluce, aunque oro hay. Bien, este primer caso es un fragmento de tejido copto del Museo de la Abadía de Montserrat de Barcelona. En el año 2011 se hizo esta publicación a partir de un estudio muy exhaustivo que se hizo en el instituto, como comentaba Ana, con muchísimos profesionales de distintas disciplinas, y, como decía, salió un estudio fantástico que os animamos a consultar, está disponible online en Ciencia y Arte 3, donde se incluyó todo este estudio, como digo. Bien, podemos ver que a primer golpe de vista está formado por 3 registros que hemos señalado aquí a la derecha en azul, amarillo y rojo, y observando con detenimiento la radiografía, aparte de las distintas opacidades según el rango de absorción que tienen los hilos, bien por su naturaleza, por su densidad, composición, pues fijándonos un poquito más, vemos que se ven unas discontinuidades que lo que nos están mostrando es que la pieza en realidad está formada por fragmentos que no siguen una distribución de las urdimbres en sentido horizontal o vertical.
Aquí lo vemos en más detalle. En este esquema digital, pues aquí vemos unas en horizontal, otras en vertical. Se pudieron distinguir hasta 19 fragmentos para hacer la composición. Como decía, los compañeros de análisis de materiales hicieron un estudio de tintes, de fibras, de torsión, de manufactura y pudieron concluir que estos fragmentos podremos agruparlos en 5 grupos. ¿Cuál es la originalidad de esta pieza? Perdón, que me pasaba al siguiente. Se trata de un tejido copto elaborado a partir de fragmentos originales, también de época. Decíamos, de hecho, que quizá esto los expertos puedan afinar un poco más en cómo se puede englobar esta pieza, ¿no? Si es un falso histórico, si es una falsificación, si es... Bueno, esta es quizá un poco la pieza más distinta que traemos respecto a los otros 2 casos, ¿no? Por lo que ha comentado Beatriz. A continuación, tenemos 2 casos que son de pintura sobre tabla. En este, que es un frontal de altar con las escenas de la vida de San Martín, pertenece al Museo de Peregrinaciones y Santiago y está fechado hacia el siglo XIII. Hay en esta noticia, publicada en 2016 por el periódico El País, bajo el título de Una hermandad de falsificadores, se mencionaba este frontal de altar y se decía que podía ser una falsificación por los hermanos Junger y Vidal, los hermanos Carles y Sebastián, que bueno, pues eran coleccionistas que además se encargaban de repintar obras, eran falsificadores conocidos a principios del siglo XX. A raíz de esta noticia llega la pieza al instituto pues para que valoráramos y pudiéramos hacer un estudio más a fondo y ver si realmente era tal y como se decía en la noticia. La pieza llega con una serie bueno, pues de notas y de información. Entre otras cosas, se sabe que un anticuario llamado Bardolet consiguió ver la pieza y hablaba de ella como de incisos del diseño sin capa pictórica. También estuvimos viendo un estudio de un investigador que se llama Jaume Barrachina, que en el año 97 pudo estudiar un poquito más la pieza a fondo y también mencionaba esto que comentaba el anticuario, que se trataría de figuras silueteadas como en un álbum escolar. Además, conocía el dato de que en los años 30 los hermanos Junger la tenían en su poder y que esta pieza fue publicada, un detalle de ellas, el detalle que ven a mano derecha, en una publicación de Post en el año 34. De ahí que este investigador determinara que la pieza habría sido repintada por estos hermanos Junger entre el año 30 y el año 34. Esta es la pieza en cuestión, tal y como hemos visto antes. Este es el anverso y el reverso, y llega en el año 75 llega al Museo de las Peregrinaciones. Normalmente nos encargamos también de buscar todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con la historia de la pieza, tanto gráfica como lo que son documentos históricos, porque es importante, ¿no?, documentar. En este caso, tan solo encontramos 2 detalles antiguos en una publicación del año 44, donde se ve que la pieza está policromada, y otro detalle más general en el año 48, en estas publicaciones. Y realmente de esa fecha hasta la actualidad no se habían producido grandes cambios, algo de pérdida de capa pictórica, pero no cambios excesivos. Aquí tenemos la radiografía de la pieza, siempre nos va a dar mucha información, como comentaba antes Beatriz, de todo lo que es la estructura interna, todos los paneles por los que está formado, distintos tipos de absorción, pero lo interesante se ve a nivel de detalle. Aquí tenemos a mano izquierda un detalle invisible de una escena, y si se fijan a mano derecha la radiografía podemos ver restos de pigmentos en lo que es en la zona esta. Bueno, a ver, no sé si puedo señalar un poquito desde aquí. Vale, todos estos restos de pigmentos que se corresponderían, o es la respuesta que normalmente tiene el pigmento blanco de plomo. Y además se ven incisiones de lo que son los personajes y los contornos. Aquí se ve con mucha más claridad todo este contorno de lo que es la mano de Dios, y el pigmento que queda en el interior de lo que es la figura. Fijaros en las 2 imágenes, en la visible aparentemente es todo igual, ¿no? Es la radiografía la que nos da nos está dando la pista. Precisamente la pista, exacto.
Las imágenes macro nos permiten acceder también a información que no está presente en la visión directa, y en este caso se ve la incisión que les comentaba también, que está en la superficie, y cómo esa incisión no coincide con lo que es el diseño del dibujo, lo que son las líneas negras del dibujo. Otras pistas son las rectificaciones, también en este caso de nuevo en la radiografía, vemos el contorno del pelo, este es el personaje de San Martín, cómo en pintura pues, ha cambiado. Y las bridas de lo que es el caballo de San Martín también, bueno, pues tenían un diseño mucho más alargado y en visible pues, también han sido modificadas. Con toda nuestra información y las reuniones con el Departamento de Análisis de Materiales, bueno, pues ellos se encargaron de analizar pigmentos y aglutinantes, determinando sobre todo, y lo más importante creo, es que existen pigmentos modernos en todo el interior de las figuras, como ultramar artificial, blanco de zinc, verde de cromo, y además también en la superficie se había detectado un acabado con aquasporca, que se hace ya de forma adrede. Aquí sí que hay una intención de falsificación para dejar la pieza con una apariencia envejecida, una apariencia más antigua. Por lo tanto, pues llegamos a la conclusión que efectivamente tenemos a la derecha una recreación de lo que consideramos que pudo ver este anticuario. Una recreación digital, por supuesto, a la obra no le ha pasado nada. Una tabla en la que toda la capa pictórica estaría desaparecida y solamente estarían incisiones, ¿no? Es un caso en el que realmente queda una parte original. Claro, es un reaprovechamiento al final, ¿no? Escoger una obra que realmente es original y tocarla para que parezca completa. De hecho, la mayor parte de los casos que nos vamos encontrando muchas veces es eso. Ayer también hablaban compañeros de cómo se reutilizan estas tablas antiguas y luego pues se repintan, incluso bueno, pues se les da bueno, pues para poderlas sacar al mercado con un valor mucho mayor. Esta otra pieza se trata de una circuncisión fechada en el siglo XV y bueno, pues, del Museo Lázaro Galdeano, y entró en el instituto. Aquí ven el anverso y el reverso de la pieza. Bueno, pues está engatillada, y cuando hicimos la radiografía pues realmente es cuando bueno, pues nos llevamos la sorpresa de las diferencias que hay y se ven muy claramente. Existe una zona que hemos denominado A, con una gran absorción radiográfica, y una zona B, mucho mayor, bueno, pues que es la zona más oscura. Realmente, la zona A se correspondería con lo que quedaba de original en la pieza, siendo la zona B toda la parte reconstruida. Claro, reconstruida a partir de ese fragmento original. Lo que pasa es que, claro, aparentemente es de una calidad increíble, ¿no? De hecho, en este caso yo creo que los estudios son los que van dando esa pista, en este caso, de qué es lo que le pasa a esta tabla. Muchas veces pasa que la apariencia de las tablas por sí solas, bueno, pues como decíamos, es perfectamente normal que a lo mejor sin estos estudios se terminen colando en las colecciones o en los museos, porque ahora es cuando podemos también aplicarlo, ¿no? Realmente, bueno, aquí hay otro detalle, una imagen, un detalle radiográfico justo de la zona central, en el que cogemos parte de la zona A, de la zona original, que ven la diferencia, y la zona B. Además hay un detalle de la zona B en la que se ve pues un rayado, ¿no? Como que la pieza ha sido raspada toscamente, porque se considera que realmente las piezas que configuran los tableros, que configuran el resto, lo que sería la zona de repinte, la zona reintegrada, pertenecerían también a esa pieza original. Lo que pasa es que se considera que estaría muy perdida. Claro, lo que hicieron fue rasparlo, además de una forma muy tosca, para conseguir la adhesión de la pintura nueva que pusieron para completar el. Puede que en estas zonas precisamente quedara menos todavía como para poder reconstruir o dejarla como quedó en lo que es la. En cualquier caso, esta es la imagen que cabe esperar en una radiografía de una obra, una pintura sobre tabla del 15-16. Esta es la imagen que esperamos encontrar, y no está con tan poco contraste y tan poca información.
Y en la reflectografía infrarroja, por supuesto, vemos también en una zona en un detalle con ambas zonas, como la zona A, pues también tenemos un dibujo pues con mucho sombreado, con trazos de distintos grosores. Evidentemente es un dibujo que también esperamos ver en una tabla de este tipo, y no lo que estamos viendo la continuación de la zona B, la zona que está totalmente rehecha, en la que apenas hay dibujo, salvo para encajar las figuras, o como en este caso vemos la parte superior de la tabla, cómo se recrea toda la zona B como si fuera un espejo. Todas las arquitecturas están recreadas, pero le falta ese dibujo tan detallista, tan elaborado, ¿no? Claro, un dibujo que tenemos que pensar que no estaba pensado para ser visto. Lo vemos ahora, pero cuando el pintor, el maestro realiza el diseño, no se ve por la capa de pintura. Cuando alguien copia, lo que copia es lo que ve, no copia el dibujo, evidentemente. Y este tríptico viene a colación de la publicación hecha por Didier Martins, en la que no solo habla del tríptico que les ponemos, sino de toda la pieza que hemos mencionado anteriormente, la circuncisión, y está publicado es un libro publicado por el propio Museo Lázaro Galdeano. Y es que Didier Martins, que es un investigador especialista en pintura flamenca, ha estudiado estas obras y puede ponerle casi no nombre, falsificador de Valls Marín, es como se ha identificado al falsificador de estas piezas, porque Valls Marín fue una de sus principales víctimas. Era un médico coleccionista que tenía obras y bastantes obras al estilo flamenco. Y lo que hacía este falsificador era tomar fragmentos o figuras enteras porque él es un especialista también en arte flamenco, figuras enteras de lo que son los grandes maestros, y en tablas que estaban muy perdidas iba copiando esas figuras que incluso se pueden algunas rastrear en las pinturas de los grandes flamencos. Esta es una de las formas de hacer, y de hecho estaba también hecho en su momento, pues que consiguió colocar esto varias se comentaba piezas. ayer, ¿no? Que debían tener en estos casos de tanta calidad, debían tener un conocimiento del arte flamenco, de los maestros, pues, espectacular, ¿no? Bueno, y a raíz de estos ejemplos que hemos puesto, hemos querido hacer brevemente unas pinceladas de cosas que nos encontramos, cosas a tener en cuenta a la hora de estudiar. Hemos puesto como ejemplo, sobre todo, pintura sobre tabla, pero sería extrapolable a cualquier bien, ¿no? con sus características. Para ello, hemos sacado algunas imágenes de una obra que hemos tenido la oportunidad de estudiar en el instituto, una falsificación del siglo XV, que nos ha ayudado mucho también a saber cómo estudiar y cómo trabajar estas obras. ¿Qué es importante? Pues, por ejemplo, tomando como ejemplo la pintura sobre tabla, hay que conocer cómo está hecho, qué estructura tiene. En el caso de pintura sobre tabla, como ya sabemos, tenemos la madera del soporte, y el conocimiento de la naturaleza del soporte ya de primeras nos va a dar una información valiosa. ¿Por qué? Si bien sabemos que no era poco habitual el comercio de madera, lo habitual sí era usar maderas de la zona. Entonces, si sabemos que en la zona peninsular solían utilizar el pino, y en los países del norte el roble, pues conocer la naturaleza de la madera ya nos va a dar pistas de dónde ubicar, por lo menos geográficamente. Con la preparación pasa exactamente lo mismo. Sabemos que el yeso, el sulfato, era lo habitual en la península, y sin embargo los flamencos lo que utilizaban era la creta, el carbonato. Conociendo la naturaleza de la preparación, seguimos sumando a ese proceso de investigación. Con el dibujo, 3/4 de lo mismo. La ausencia o presencia del dibujo también va a ser un dato. El tipo de trazo, si está hecho en seco, en húmedo. Al final es ir sumando información. En el estudio de la pintura exactamente igual, o de los barnices y recubrimientos, pues también el hecho de que aparezca, no aparezca, de una naturaleza, de otra. Y las técnicas que hemos visto al principio lo que nos van a dar esa información de cada una de estas capas. Si con la radiografía, como hemos comentado, obtenemos una información global,
Con la fluorescencia nos quedamos en las capas más superficiales, el infrarrojo un poquito más y con la espectroscopía de imagen para la preparación de yeso y para determinados pigmentos. Y con todo esto que comentaba Beatriz, que muchas veces también tiene que ver con ese conocimiento de la pieza, de las técnicas, de procedencias y en definitiva también de fuentes, hemos extraído algunos aspectos de esta tabla, que no podemos presentar completa, sino en detalles, para ver en qué nos podemos fijar a la hora de tener una tabla de estas características. En este caso, el ataque de xilófagos siempre nos va a dar mucha información. Vimos que había galerías, como ven en esta imagen, en la que recorren en sentido vertical, tal y como es las vetas de la madera de la tabla. Vemos que hay un recubrimiento de una tela, quizá con esa intención de refuerzo, pero vemos que esta tela está intacta en todas las zonas de galerías y eso ya nos llama por lo menos la atención, nos hace sospechar. Claro, es curioso que una tabla que tiene ataque de xilófagos, aunque es verdad que suelen ser selectivos con lo que comen, pero que la tela esté impoluta, esté sin un solo agujerito, es lo que nos llamó la atención, ¿no? Siempre vamos sumando qué más nos llama la atención. En ver los bordes siempre da muchísima información. En este caso vemos cómo la tabla está cortada, vemos las señales de lo que es el corte y vemos que la galería ha sido cortada de forma longitudinal. Esto ya nos lleva a pensar que ya estaba bueno, pues con ese ataque previo esta tabla. Además, en estas imágenes de macro, vemos en la imagen de la derecha abajo como una galería tiene material negruzco que había en la tabla, en los bordes, y bueno, pues esto nos termina por confirmar que es una tabla escogida con un ataque de xilófagos previos, que también ya es llamativo, sobre todo por la forma de trabajar que tenían los flamencos, eran muy selectivos a la hora de utilizar los materiales. No se nos ocurre pensar en un pintor que coge una tabla ya dañada con ataque xilófago y para pintarla. Y además, estas tablas muchas veces se les ponía un marco y después se procedía a pintar, ¿no? Era previo a la pintura. Ese marco, una vez que se quita, pues deja una zona sin pintar y bueno, pues se podían ver las rebabas. Precisamente esta tabla no cumple tampoco con ese aspecto. Si ven los bordes, en la zona de... Eso es, en la parte de arriba, la pintura rebosa por el borde y esto suma también a la hora de pensar que no estamos ante una tabla que corresponda con las características que esperamos ver en una tabla con la calidad que se supone que debería de tener, ¿no? Y mirando más en detalle, fijándonos en el soporte, pudimos apreciar, gracias a una laguna de la película pictórica, los hilos de este tejido que decimos cubría la superficie. En la imagen macro pues se ve un hilo muy blanco, sospechosamente blanco, ni rastro de oxidación de ningún tipo, con un entramado muy regular, muy cerrado, que bien pudiendo esperar que haya tejido en una obra de estas características, desde luego de este tipo, pues no. Y mirando también en otra de las lagunas con atención, también pudimos observar restos de la preparación y lo mismo, una preparación que nada tiene que ver con lo que tendría que haber. Es una preparación granulosa, de aspecto marronáceo, y lo que hablábamos, creo que lo hemos comentado, de la radiografía. Fíjense en la información que da la radiografía, ninguna. No hay contraste de ningún tipo, no hay información. Esto es lo que hablábamos de la espectroscopía aplicada a la detección de yeso para también poder valorar el origen flamenco, hispano. Y la importancia del dibujo subyacente, como ya hemos comentado, bueno, esto es un detalle de la obra que hemos presentado anteriormente, un detalle de la circuncisión, de la parte original y toda la información que da. Bueno, pues estas rectificaciones, poder estudiar esos trazos, muchas veces ponen detrás a los maestros que están detrás de estos dibujos, pero también hay que decir que el hecho de no encontrarlo no significa que no esté.
porque siempre se tiene que dar una serie de características. Puede que el material con el que esté hecho este dibujo sea transparente al infrarrojo, también puede que haya capas de pinturas bastante gruesas y nos impida penetrar para llegar a este dibujo. Y también puede que ocurra que la que es la capa de la preparación y el elemento con el que se ha hecho este dibujo no tenga suficiente contraste como para que lo podamos ver. Por eso, verlo es muy interesante y nos va a dar muchísima información, pero no verlo, pues hay que tener cuidado porque a veces pues, puede que no se den las condiciones adecuadas. Bueno, esta imagen, perdón, no es de la tabla a la que estamos aludiendo, sino del ejemplo que hemos puesto anteriormente. Pensaba que en la tabla en estudio no se veía nada, dibujo, absolutamente ni nada, absolutamente por eso, nada. Para explicar este punto, hemos recurrido a este dibujo tan, bueno, pues tan llamativo. Y respecto a los pigmentos o qué podemos desde las técnicas de imagen aportar, evidentemente la radiografía que esperaríamos ver de una tabla de este tipo tiene más que ver con los detalles que hemos puesto de dos tablas, como ven en mano izquierda, en la que pues, por supuesto el uso de blanco de plomo está presente y sobre todo en las carnaciones y que se usaba de forma habitual y da una señal, una absorción muy llamativa. Y nosotros tenemos una imagen, o teníamos una imagen prácticamente muda, que llamamos, porque o no daba información o precisamente no. El hecho de no darla nos está también diciendo mucho. Nos está dando precisamente todo lo que no tiene esa tabla. Bueno, hemos puesto esta imagen para destacar una técnica que a la hora de pigmentos y bueno, pues teniendo en cuenta que nuestros compañeros de análisis de materiales siempre van a dar muchísima información, pero podemos dar algún indicio. Con la técnica de fotografía de luminiscencia en el rango infrarrojo se pueden detectar algunos pigmentos que contienen cadmio, como el rojo de cadmio, amarillo de cadmio. El hecho de realizar este tipo de imagen y tener bueno, pues este tipo de pigmento en las obras ya nos puede dar también indicios pues, para seguir investigando antes de la toma de muestra, ¿no? Y otro punto a considerar muy interesante en el estudio de estas obras son los craquelados, la rotura superficial. Si bien sabemos que existen básicamente tres tipos de craquelados, los prematuros o de secado, relacionado con los distintos tiempos de secado de las capas, los de envejecimiento o de edad, característicos y testimonio de la antigüedad de las obras, y los accidentales producidos por golpes fortuitos o por una manipulación errónea. Aquí habría que sumar también los craquelados provocados, los artificiales. El estudio de los patrones de craquelado, como decía, nos va a dar muchas pistas también. Si bien en la obra que hemos puesto de ejemplo, en la radiografía no se veía nada de craquelados, el patrón que se suele esperar es este que veis aquí. A la izquierda tenemos el patrón clásico de un craquelado prematuro o de secado, que puede ser de antigüedad también, por supuesto, y el de envejecimiento o edad, característico en este caso de una pintura flamenca sobre roble, donde vemos que el patrón de rotura sigue las líneas de la veta de la madera y muestra una imagen pues, que aunque muchas veces se intenta imitar estos craquelados, es muy difícil hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si vemos en esta imagen, esta representación, el craquelado de secado tendría una sección de este tipo, en U y llegando a las capas superficiales. El de envejecimiento atravesaría perdón, todas las capas y estaría condicionado también por los movimientos del soporte, como hemos visto. De hecho, era lo que comentabas, en la radiografía, este tipo de craquelado, sobre todo el que penetra hasta el soporte, edad, el de envejecimiento. Bueno, siempre deja una señal en la radiografía que era, bueno, aquí no había nada de eso, desde luego, era esto lo que había. Esto es lo que había. Hay un ejemplo de los múltiples casos de craquelado que encontramos, todos ellos provocados, y pues fijándonos, por ejemplo, en el de en medio, pues vemos que es un intento tosco incluso de imitar ese craquelado. Vemos como aquí parece casi una raspadura, ¿no? Más que una rotura de las capas. Incluso el último de la derecha parece que está como más casi dibujado, yo diría, porque no se ve una grieta realmente abierta, ¿no? Procedimientos distintos para hacer craquelados artificiales.
Y, por último, el tema de los recubrimientos. Encontramos en distintas zonas de la obra suciedad acumulada, bueno, pues que creemos que también es una intención de lo que habíamos comentado, una especie de aquasporca que hace que la pieza tenga una apariencia envejecida, pero de forma totalmente artificial. Ya para terminar y a modo de resumen, por recopilar un poco lo que hemos visto, creemos importante y extrapolable a todo tipo de obra que podamos estudiar y que podamos estar en esta tesitura e investigar, siempre conocer la técnica de la obra, conocer, como comentaba Beatriz, el contexto histórico, geográfico. Es muy importante localizar también toda la documentación histórico-artística, acudir a las fuentes, documentar todo lo posible esa pieza. Y luego ya valorar las piezas desde la materia, ¿no? Por supuesto, en este caso los estratos de esta pieza son pues, el soporte, preparación, capa pictórica y recubrimientos que hemos ido viendo, pero todas las piezas tienen pues, una serie de estratos que hay que estudiar bueno, pues poco a poco y sacarle todo lo que es la información que nos pueda dar, ¿no? Sí, hacer hincapié en ese sentido en lo importante que es el estudio global. No es, por un lado, las técnicas nos aportan una información y, por otro lado, el estudio histórico, artístico o, como decíamos ayer, de ojo, ¿no? Al final hay que sumarlo todo para poder sacar unas conclusiones correctas. E insistir en el trabajo en equipo, ¿no? Si no, sería imposible llegar a conclusiones. Muchas gracias. Gracias.